Mi cuñada llamó jactándose. Tomé tu fondo universitario para comprar la casa de mis sueños. Nunca serás médico ahora. Ella no se dio cuenta de que los $800,000 ya habían sido transferidos. Cuando la transferencia falló, revelé la verdad sobre su pasado. Usé tu fondo universitario para la casa de mis sueños. La voz de Brittany goteaba satisfacción a través del altavoz de mi teléfono. De todos modos, nunca vas a volver a terminar tu carrera. Es hora de madurar y enfrentar la realidad. Apreté la encimera de mi cocina, sintiendo el frío mármol bajo mis dedos mientras procesaba sus palabras. El fondo de $800,000 para mi educación que mis abuelos me habían dejado. Se había ido, o eso creía ella. Interesante, respondí, con voz firme. ¿Y cómo exactamente lograste eso? Mi nombre es Sofía Parker, y a mis 32 años. Había pasado la última década trabajando como contadora, mientras lentamente construía mi camino hacia mi sueño de terminar mi título de medicina. Lo que mi cuñada, Brittany, no sabía era que yo había estado esperando este movimiento desde que se casó con mi hermano, David, hace 3 meses. «Oh, fue fácil», se rió, claramente decepcionada por mi reacción tranquila. «David todavía tenía acceso a la cuenta desde que tus abuelos la abrieron por primera vez. Todo lo que necesitaba era su firma. La casa es preciosa. Por cierto, mucho mejor uso del dinero que algún sueño tonto de convertirse en médico». Podía imaginar su expresión de suficiencia, probablemente admirando su reflejo en uno de sus espejos de diseñador de gran tamaño. Brittany había irrumpido en nuestras vidas como un huracán hace 6 meses, convenciendo a mi hermano de que era su alma gemela. Después de solo 2 semanas de citas, yo había visto a través de su actuación, pero David estaba demasiado encantado para escuchar. «Bueno, gracias por avisarme», dije, abriendo mi computadora portátil. «Espero que disfrutes la casa». «Eso es todo». La voz de Brittany se elevó con frustración. «Sin llorar, sin rogar. Vamos, Sofía, ¿dónde está el drama?» Terminé la llamada sin responder y abrí mi correo electrónico. Ahí estaba. La confirmación que había estado esperando de mi abogado. La transferencia que Brittany y David habían intentado. Había sido bloqueada. Los fondos ya se habían movido a una nueva cuenta segura. Hacía 2 semanas. Mi abuela siempre había dicho: «Confía en tus instintos, pero verifica tus cuentas». Ella construyó su propia firma contable desde cero, enseñándome todo lo que sabía sobre cómo proteger activos antes de fallecer. Cuando Brittany comenzó a hacer preguntas sospechosamente detalladas sobre mi fondo universitario en las cenas dominicales, supe que era hora de poner en práctica esas lecciones. Marqué el número de mi abogado, mi mano firme a pesar de la ira que aún burbujeaba bajo la superficie. «Hola, Sara, acabo de recibir la llamada que esperábamos. ¿Está todo documentado?» «Cada intento que hicieron para acceder a la cuenta ha sido registrado», confirmó Sara. «Las marcas de tiempo, los documentos falsificados, todo. La firma de tu hermano parece haber sido coaccionada. ¿Quieres proceder con la presentación de cargos?» Pensé en David, mi dulce pero ingenuo hermano mayor. Siempre me había protegido mientras crecíamos, enfrentando a los acosadores y ayudándome a superar el complicado divorcio de nuestros padres. Ahora estaba casado con alguien que hacía que esos acosadores de patio de escuela parecieran aficionados. «Todavía no», respondí. «Esperemos a que se den cuenta de que la transferencia falló. Quiero ver qué hace Brittany a continuación». Después de colgar, fui a mi oficina en casa y abrí el cajón inferior de mi archivador. Dentro había una carpeta gruesa etiquetada «Cartas de la abuela». Saqué la más reciente, escrita solo semanas antes de que ella falleciera, hace 2 años. «Mi querida Sofía», decía, «te dejo este dinero porque creo en tu sueño. La medicina no es solo una carrera para ti, es una vocación. No dejes que nadie te diga que es demasiado tarde o demasiado difícil. Y lo más importante, no dejes que nadie te quite esta oportunidad. Eres más inteligente de lo que creen. Con amor, abuela». Recorrí su firma con el dedo, recordando cómo me enseñó a analizar patrones de escritura a mano cuando tenía solo 12 años. Ese conocimiento me había ayudado a detectar las inconsistencias en la firma de David en los documentos de transferencia que Brittany había presentado. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de David. «Hola, hermana. Brittany está muy emocionada con la casa que estamos comprando. Sé que el dinero era para tu escuela, pero ya tienes un buen trabajo. La familia debe ayudar a la familia, ¿verdad?» Sentí un dolor familiar en mi pecho. David siempre había sido terrible con el dinero, saltando de un esquema para hacerse rico rápido a otro. Brittany claramente se había dado cuenta de eso
a los pocos días de conocerlo. Otro mensaje de texto llegó. El agente inmobiliario necesita el dinero para el viernes. No estás enojada, ¿verdad? Empecé a escribir una respuesta. Luego la borré. Que se dieran cuenta por sí solos de que su plan había fallado. A veces, el silencio era la mejor respuesta. Mi computadora emitió un sonido de notificación de correo electrónico. La oficina de admisiones de la Escuela de Medicina, confirmando mi entrevista para la próxima semana. Ya había estado completando discretamente los requisitos previos por la noche. Mientras trabajaba a tiempo completo, el dinero de mis abuelos no estaba solo en una cuenta. Era una inversión en mi futuro. Una que había estado planeando cuidadosamente durante años. Abrí mis persianas. Mirando el horizonte de la ciudad mientras el sol se ponía, Brittany pensó que había ganado, que había aplastado mis sueños con unas pocas firmas falsificadas y una llamada telefónica arrogante. No tenía idea de que acababa de caer en una trampa de su propia creación. Las palabras de mi abuela resonaron en mi cabeza. A veces la mejor venganza es dejar que la gente piense que te ha vencido. Hasta el momento en que se dan cuenta de que se han vencido a sí mismos. El viernes estaba a solo 3 días. Me preguntaba qué excusa le daría Brittany al agente inmobiliario cuando el dinero no apareciera en su cuenta. Más importante aún, me preguntaba cómo le explicaría a David por qué intentó robar a su hermana. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Sara. Envíame todo lo que has documentado. Quiero estar lista cuando todo esto se desmorone. Luego volví a mi solicitud de la Escuela de Medicina. Una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Brittany pensó que estaba destruyendo mi sueño. En cambio, estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre subestimar a los callados de la familia. La mañana del viernes llegó con una tormenta de mensajes de texto de Brittany. El banco dice que la transferencia falló. ¿Qué hiciste? Te crees muy lista, ¿verdad? David está devastado. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Sorbió mi café, revisando la evidencia documentada que Sara había enviado. Todo estaba allí. Los múltiples intentos de Brittany de acceder a la cuenta, las firmas falsificadas, incluso grabaciones de sus llamadas al banco, donde intentó hacerse pasar por mí. Mi teléfono sonó. David, Sofía, necesitamos hablar. Su voz estaba tensa por la ansiedad. Brittany dice que hay algún tipo de problema con la transferencia. Lo hay, respondí con calma. ¿Quieres saber qué pasó realmente? ¿O quieres seguir fingiendo que tu esposa no acaba de intentar robar mi fondo de estudios? Silencio al otro lado. Entonces no fue un robo. Yo firmé los papeles. Somos familia. ¿De verdad los firmaste, David? ¿O Brittany falsificó tu firma después de mostrarte documentos diferentes? Más silencio. Casi podía escuchar las piezas encajando en su mente. Ven, dijo finalmente. Por favor, necesito entender qué está pasando. 1 hora después, estaba sentada en su sala de estar, con mi computadora portátil abierta mostrando la evidencia. Brittany paseaba detrás del sofá, sus tacones de diseñador resonando contra los pisos de madera que ella había insistido en instalar el mes pasado. Como puedes ver, expliqué, mostrando los documentos falsificados. Estas firmas no coinciden con tu escritura habitual. David, el departamento de fraudes del banco lo detectó de inmediato. No tienes derecho a mover ese dinero, estalló Brittany. Estaba ahí, mientras tú jugabas a ser médico. Lo necesitábamos. ¿Lo necesitaban? Levanté una ceja. ¿Para qué? ¿Una casa de 5 dormitorios que no pueden pagar? ¿Más ropa de diseñador? ¿O era para cubrir las deudas de juego que le has estado ocultando a David? Su rostro palideció. David se volvió para mirarla fijamente. ¿Qué deudas de juego? Saqué otro documento, un informe de crédito que Sara había obtenido durante nuestra investigación. Tu esposa ha estado muy ocupada. David, 3 tarjetas de crédito al máximo, 2 préstamos personales y retiros regulares en el casino Golden Palace. ¿Te preguntaste por qué estaba tan interesada en acceder a mi fondo universitario? La compostura de Brittany se resquebrajó. No tenías derecho a investigar mis finanzas. En realidad, tenía todo el derecho. Intentaste robar mi dinero. ¿De verdad pensaste que no me protegería? ¿Que no me daría cuenta cuando empezaras a hacer preguntas sobre los detalles de mi cuenta? David se dejó caer pesadamente en el sofá, con el rostro ceniciento. Brittany, ¿es verdad esto? ¿Lo del juego? No es lo que piensas, tartamudeó. Tenía un sistema. Iba a recuperarlo todo. La casa iba a arreglarlo todo. Podríamos haberla hipotecado cuando lo necesitáramos. Vi cómo el mundo de mi hermano se desmoronaba a su alrededor.
Una parte de mí quería consolarlo, pero él necesitaba ver la verdad por sí mismo. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Cuánto debes? El silencio de Brittany fue contundente. Más de $200.000, respondí por ella, y eso es solo lo que hemos podido rastrear. David se llevó la cabeza a las manos. Pude ver sus hombros temblar. Sal, susurró. Cariño, por favor, empezó Brittany. Sal, David rugió, poniéndose de pie. Intentaste robar a mi hermana. Falsificaste mi firma. Has estado gastando nuestros ahorros en el juego. Sal. Brittany agarró su bolso, la máscara de pestañas corriéndole por la cara. Bien, pero no creas que esto ha terminado. Encontraré la forma de arreglarlo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. David se desplomó de nuevo en el sofá. Lo siento mucho, Sofía, susurró. Debí haberte escuchado cuando dijiste que algo no estaba bien con ella. Yo solo quería creer que alguien podría amarme tanto, tan rápido. Me moví para sentarme a su lado, sacando un sobre de mi bolso. Aquí, dije suavemente. Necesitarás esto. ¿Qué es? Información de contacto de una buena abogada de divorcios. Sara la recomendó. Y pruebas de que Brittany ha estado planeando esto desde el principio. David miró los papeles. Su rostro se endurecía con cada página. Mensajes de texto que mostraban a Brittany jactándose ante sus amigos de casarse con una familia con dinero. Extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas en el extranjero. Recibos de casino que databan de antes de su boda. Nunca me amó, ¿verdad? Preguntó, su voz apenas audible. No, respondí suavemente. Pero eso no es un reflejo de ti. Ella es una estafadora. David lo ha hecho antes. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Saqué el último documento. Un informe policial de hace 3 años. Otro matrimonio. Otro robo. Otra familia devastada. Desapareció antes de que pudieran presentar cargos. Expliqué. Cambió su nombre y se mudó aquí. Empezó de nuevo con un nuevo objetivo. David estuvo en silencio durante mucho tiempo, procesando todo. Finalmente. Me miró. ¿El fondo universitario? ¿Está a salvo? Asentí. La abuela me enseñó bien. El dinero se transfirió a una cuenta segura hace semanas. Los intentos de transferencia de Brittany fueron bloqueados y documentados. Tenemos todo lo necesario para presentar cargos. Hazlo, dijo con firmeza. Presenta cargos, todos ellos. Testificaré. Proporcionaré lo que necesites. Hay que detenerla. Abracé a mi hermano, sintiéndolo temblar con sollozos reprimidos. Lo siento, susurró de nuevo. Se supone que debo protegerte, no ponerte en peligro. Oye, me aparté para mirarlo. Me protegiste mucho cuando éramos niños. Déjame protegerte a ti esta vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. La policía estaba lista para actuar sobre nuestra evidencia. Las víctimas anteriores de Brittany habían sido contactadas y estaban dispuestas a testificar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Ahora, respondí, nos aseguramos de que Brittany no pueda hacerle esto a nadie más. Y luego, añadí, tengo una entrevista para la escuela de medicina que preparar. Por primera vez ese día. David sonrió. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Ser médico? Para eso era el dinero. Eso es lo que la abuela quería. Él asintió, secándose los ojos. Ella estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por haber atrapado a Brittany, sino por nunca haberte rendido en tu sueño. Le apreté la mano. Ella también estaría orgullosa de ti, por ser lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad. Afuera, los truenos retumbaban mientras el cielo se oscurecía. En algún lugar de la ciudad, Brittany probablemente estaba tratando de idear su próximo movimiento, sin saber que su juego finalmente había terminado. Pero aquí, en este momento, algo roto estaba comenzando a sanar. 2 meses después, estaba frente al espejo de mi baño, ajustándome la bata blanca. Mi entrevista para la escuela de medicina había ido perfectamente, tal como lo había permitido mi preparación con los fondos asegurados. Pero hoy no se trataba de mi futuro como médico. Hoy se trataba de justicia. ¿Lista?, preguntó David desde el umbral. Se veía mejor ahora. Las sombras bajo sus ojos finalmente se desvanecían. Los papeles de divorcio habían sido presentados el día después de que los planes de Brittany salieran a la luz. «Lista», confirmé, tomando mi bolso. La corte estaba llena, pero no solo con nosotros. Había otras 3 familias allí.
Las víctimas anteriores de Brittany. Ella usaba nombres diferentes cada vez. Brittany Wilson, Amy Walker, Anna Wells. Pero su estrategia siempre había sido la misma: casarse rápidamente, localizar activos, falsificar documentos, vaciar cuentas. «No tienes que hacer esto», le dije a David mientras tomábamos nuestros asientos. «Sara puede presentar la evidencia sin tu testimonio». Él negó con la cabeza. «No, necesito enfrentarla. Todos lo necesitamos». Brittany fue conducida por los oficiales. Su ropa de diseñador, reemplazada por la indumentaria genérica de la corte. Había sido arrestada en el aeropuerto hace 3 semanas, intentando huir con un pasaporte falso. La sonrisa engreída que recordaba de su llamada telefónica había desaparecido, reemplazada por una mirada de cálculo desesperado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a las otras familias. Esto no era parte de su plan. El proceso avanzó rápidamente. Sara presentó nuestras pruebas metódicamente: las firmas falsificadas, las deudas de juego, el patrón de fraude en varios estados. Cada familia se puso de pie para testificar, compartiendo historias casi idénticas de confianza traicionada y vidas casi arruinadas. Cuando fue el turno de David, su voz se mantuvo firme. «Ella me hizo creer que había encontrado el amor verdadero», dijo. «En cambio, casi la ayudé a robar el futuro de mi hermana. El dinero que intentó tomar no era solo efectivo en una cuenta, era un legado de la abuela, un sueño de convertirse en médico, un futuro de ayudar a otros. Brittany no solo roba dinero, roba esperanza». Le apreté la mano mientras regresaba a su asiento. Finalmente, fue mi turno. A diferencia de las otras víctimas de Brittany, yo fui afortunada. Comencé. Mi abuela me enseñó a protegerme, a confiar en mis instintos, a documentar todo. El dinero que me dejó no era solo para educación, era una lección sobre cómo defender lo que es correcto. Hoy no se trata de venganza, se trata de asegurar que Brittany no pueda destruir más familias. El veredicto del juez fue decisivo. Culpable de todos los cargos. 5 años de prisión y restitución a todas las víctimas, sin posibilidad de libertad anticipada. «¿Crees que esto cambia algo?», espetó Brittany mientras la llevaban. «Sigues jugando a ser médico, fracasarás y yo saldré antes de que termines tu primer año». Sonreí, pensando en las palabras de mi abuela, sobre dejar que la gente piense que ha ganado. «En realidad», respondí con calma, «empiezo la escuela de medicina el próximo mes. Tu intento de robar mis sueños solo me motivó a trabajar más duro. Así que, gracias. Brittany, me enseñaste que a veces la mejor venganza es tener éxito a pesar de quienes intentaron detenerte». Fuera del juzgado, David se volvió hacia mí. «Encontré su anillo», dijo. «El anillo de compromiso por el que gasté 3 meses de salario. Es falso, como todo lo demás en ella». «Véndelo», sugerí. «Usa el dinero para empezar de nuevo». Él negó con la cabeza, sacando el anillo. «No, quiero que lo tengas tú. Véndelo y añádelo a tu fondo escolar. Convierte una pieza más de sus mentiras en algo bueno». Esa tarde. Me senté en mi oficina mirando la foto de mi abuela. La carta de aceptación de la escuela de medicina yacía en mi escritorio junto con el último estado de cuenta de mi fondo de estudios asegurado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David. «Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo no podía ver la verdad». Sonreí, pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera escuchado las lecciones de mi abuela sobre protegerme. Brittany había pensado que se estaba aprovechando de una soñadora ingenua, demasiado ocupada estudiando para notar sus planes. En cambio, se había encontrado con alguien preparada, protegida y reacia a permitir que nadie le robara su futuro. Tomé mi bata blanca, pasando los dedos sobre el nombre bordado. Sophia Parker, estudiante de medicina. A veces, las mejores victorias no se tratan solo de conservar lo que es tuyo. Se trata de mostrar a los demás que nunca es demasiado tarde para defenderte, para perseguir tus sueños, para confiar en tus instintos. Y en cuanto a Brittany, tenía 5 años para pensar en el hecho de que la persona callada a la que subestimó ahora estaba en camino de convertirse en la doctora Parker, mientras ella estaba sentada en una celda, sus propios sueños de dinero fácil finalmente y permanentemente, fuera de su alcance.